una nueva estrategia de trading de scalping en la que vas a poder petarlo en forex, stock, criptomonedas y oro, que tanto me habéis pedido. La estrategia es fácil, técnica, pero fácil, por lo que vamos a añadir los indicadores paso a paso, los configuraremos y luego te enseño paso a paso con ejemplos reales cómo entrar en el mercado e identificar esas oportunidades. La estrategia se lleva a cabo en temporalidades que van desde los 5 hasta los 15 minutos, son temporalidades bajas para que puedas tener incluso más opciones de entrar al mercado en lo que es el día a día. Pero si por el contrario quieres o prefieres estrategias de otras temporalidades superiores, pónmelo en los comentarios para que así te pueda preparar estrategias acorde a tus necesidades. Pero sin irnos más por las ramas, vamos a nuestro TradingView y te enseño paso a paso cómo configurar la estrategia para darle caña a esos mercados. Venga, el primer indicador que vamos a añadir a nuestro TradingView es el llamado Absolute Strength MTF Indicator de Alex Grover. Aunque tal y como viene, pues no es la mejor configuración, por lo que por ello nos vamos aquí al engranaje. Y lo que vamos a hacer es cambiar el periodo de evaluación de 50 a 20 y el periodo de suavizado de 25 a 10. Esto, así tal y como ves, pues lo que hace es trazar dos líneas, de alguna manera una azul, que lo que representa es la fuerza alcista o la fuerza compradora, y una roja, que en este caso representa la fuerza bajista y la fuerza vendedora. Lo que pasa es que completamente por separado cada uno lo calcula de forma independiente. Es importante y es un buen matiz. Por lo que cuando la fuerza compradora es muy fuerte, pues vemos estos movimientos de la línea azul, en este caso aquí. Lo mismo para el rojo, cuando vemos estos movimientos, pues es la gran fuerza vendedora que está siendo más fuerte en este momento con respecto de la compradora. Entonces, el indicador utiliza lo que serían varios métodos de cálculo, es decir, internamente pues tiene el RSI, el estocástico o el ADX, mejor dicho, y el ADX, que puedes seleccionar básicamente el que quieras. Esto lo tienes, mira, de hecho lo tienes aquí en el indicador. Puedes seleccionar si quieres desde RSI, desde estocástico o desde el ADX, el método, por decirlo así, ¿vale? Como quieres que se muestre. De todas maneras, también si cogieras ADX, pues evidentemente va a tener más volatilidad que si fuera por RSI, por ejemplo, o con el estocástico. Venga, el siguiente indicador que vamos a añadir, también para acabar de configurar la estrategia, es la EMA. En este caso, la media móvil exponencial, muy utilizada en este canal y en las estrategias en general. Pero, como sabes, pues no va a estar bien configurada, así que nos vamos a ir a lo que sería la longitud, la vamos a pasar de 9 a 65 y luego en estilo pues yo la cambiaría un poco más, con otro color y que se viese un poquito más. Ahora ya, con los dos indicadores de esta manera ya configurados y optimizados, es el momento de ver unos ejemplos en compras o en ventas para acabar de explotar esta estrategia brutal en el mercado del oro. Vale, vamos con el primer ejemplo para las compras. Estamos en el mercado del oro, aquí no hay duda alguna porque esta estrategia es puramente para el oro, así que lo que vamos a hacer es primero observar el cruce de la línea azul sobre la línea roja, indicando que hay una fuerte tendencia alcista, en este caso de color azul, indicando compras. Luego, lo que hay que ver es que el precio en el momento debe de estar por encima de la EMA, que en este caso sí que el precio del mercado está por encima de la EMA. Entonces, cuando tenemos estas dos condiciones, es el momento de abrir nuestra operación en compras en la vela de cierre, colocando el stop loss en el punto de la EMA y un reward ratio vamos a colocar de 1:1. Lo que digo siempre, si puedes monitorizar, monitorízalo, ¿vale? Haces break-even y ya está, y monitorizas, porque en muchos casos se ha ido mucho más de 1:1. Pero el oro es un mercado que no es que no lo trabajes, sino que es un mercado que es muy volátil. Entonces, recomiendo ser muy conservador y recomendar hacer simplemente operaciones 1:1. Y ya está, y a partir de ahí, ver qué tal se da la operación. Venga, operación súper bien, la verdad, muy limpia en 12 horas, así que no está nada mal. Venga, vamos con otro caso para las compras. Vamos a repasar las condiciones de entrada al mercado. La primera condición es observar que hay un cruce de la línea azul sobre la roja, en el caso del Absolute Strength MTF Indicator, y de alguna manera lo que está indicando es que la fuerza compradora, en este caso, es más fuerte que la vendedora y hay una cierta tendencia alcista. Por otro lado, tenemos que el precio del activo, en este caso del oro, está por encima de la EMA. Entonces, con estas condiciones, en la vela de cierre, lo que hacemos es colocar el stop loss en el valor de la EMA y el reward ratio en 1:1 y ver qué tal será la operación. Venga, genial. Otra operación para el bolsillo, también muy cortita, ha sido apenas 8 horas.
Así que genial, perfecto. Venga, vamos con otro caso para las compras. En este caso vamos a repasar otra vez de nuevo las condiciones. La primera es que el Absolute Strength esté con la línea de color azul, que es la fuerza de las compras, que haya cruzado la línea roja con una fuerte tendencia alcista, y la segunda que el precio esté por encima de la EMA. Entonces, con estas condiciones es el momento de abrir, en este caso, colocando el stop loss en la EMA, un reward ratio de 1:1 y ver qué tal se da la operación. Venga, perfecto. Otra operación para el bolsillo, también muy cortita, ha sido apenas 7 horas, así que genial. Venga, ahora vamos con los casos para las ventas. Venga, vamos con el primer caso para las ventas. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar. La primera condición es observar que hay un cruce, en este caso ya de la línea roja sobre la azul, siendo la fuerza vendedora mucho mayor que la fuerza compradora. Y la segunda condición es que el precio esté por debajo de la EMA. Así que con estas condiciones, en el momento del cierre, el stop loss en el valor de la EMA y el reward ratio de 1:1 y ver qué tal se da la operación. Bueno, pues en este caso no ha podido ser, ha sido, mira, en 8 horas y hemos tenido una pérdida. Bueno, como toda estrategia, pues sabemos que no es perfecta, así que en este caso, nada, no podemos apuntar esos pips en positivo. Venga, vamos a buscar otro caso para las ventas. ¿Cuáles son las condiciones que se deben de dar para abrir la operación? La primera es que observemos que hay un cruce de la línea roja sobre la línea azul, indicando que hay una fuerza vendedora mayor que la compradora y que el precio del activo esté por debajo de la EMA. Entonces, con estas condiciones, en la vela de cierre, es momento de abrir nuestra operación con reward ratio de 1:1 y ver qué tal se nos da esta vez. Venga, genial. En este caso sí, ya por fin una operación en positivo en 7 horas, así que genial. Venga, vamos con otro caso para las ventas. Vamos a repasar una vez más cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. La primera condición es que haya una fuerza vendedora mucho mayor que la fuerza compradora, y en este caso se puede ver claramente que hay una cierta inercia de que va a seguir la tendencia. Y la segunda condición es que el precio del oro esté por debajo de la EMA. Entonces, ya con estas condiciones, en la vela de cierre, colocando el stop loss en la EMA, colocamos un reward ratio de 1:1. Lo que digo siempre, si puedes monitorizar, monitorízalo, ¿vale? Haces break-even y ya está, y monitorizas, porque en muchos casos se ha ido mucho más de 1:1. Entonces, recomiendo ser muy conservador y recomendar hacer simplemente operaciones 1:1. Y ya está, y a partir de ahí, ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación en positivo. Sido, bueno, aquí ha tocado el fin de semana, pero bueno, sin más. Otra operación genial que se nos da en ventas. Esta es una estrategia de trading que es totalmente scalping, con un rendimiento bastante bueno. Al final han sido 5 de las 6 operaciones. Pero si esta estrategia no es lo que buscas o quieres algo más intradía, échale un vistazo a este vídeo que te dejo aquí porque te interesa mucho y tu cuenta de trading, créeme, te lo va a agradecer.